Buenas tardes, hoy martes 25 de agosto del año 2026 doy inicio a la charla número 181 de Radiografía del Imperialismo Británico. Bien, antes de pasar al tema, quiero hacer una pequeña reflexión de lo lindo que viví el sábado 22 de agosto en la ciudad de Berisso, que queda al sur de Quilmes. Le digo esto para gente que no conozca más o menos el lugar, porque participé de una fiesta muy simpática, muy bonita, que se desarrolló en la Sociedad Italiana de Berisso por cumplir 25 años el Museo 1871. Yo más adelante, esto ustedes lo van a ver, yo he hecho una gran investigación en ese museo, gracias a la gentileza de la directora Fabiana Giacome, una mujer encantadora, muy competente, que le permitió a un ilustre desconocido como soy yo sacar fotos, averiguar muchísimas cosas sobre algo que, aunque ustedes no lo crean, explica cómo los aliados ganaron la guerra gracias a carnes enlatadas y carnes congeladas que salieron de los antiguos frigoríficos de la localidad de Berisso. Pero para eso nos faltan 40 y pico de años adelante. Fue una jornada muy bonita. Me impactó que haya venido un descendiente de Juan Bautista Berisso desde Gualeguay, provincia de Entre Ríos, para participar de dicho evento. Y vuelvo a repetir, pasamos un momento muy agradable, una cena muy rica, muy bien atendidos, hubo bailes folclóricos italianos, música, un conjunto con una cantante muy buena. Pero bueno, yo fui con mi primo Alejandro, no nos pudimos quedar hasta el final, pese a que Fabiana se enojó un poco, Fabiana Giacome, la directora, me dice, pero Jorge, te tenés que ir. Y digo, sí, porque mañana temprano grabamos esta charla que ustedes están viendo ahora. Y bueno, Berisso a mi casa de noche, no queda a la vuelta. Así que bueno, tomamos más o menos a un horario cerca de las 2 de la mañana, poquito antes nos retiramos y bueno, viajamos, por suerte sin novedad en el frente. Yo lo dejé a Alejandro, que vive en el municipio, en la localidad de Berazategui, y después llegué a mi casa. Y como corresponde a la época esta tan fea, tan triste que estamos viviendo con materia de inseguridad, apenas llegué dejé el auto en la vereda y bueno, entré a mi domicilio. No da tiempo, ¿no? Por las dudas, andar guardando el automóvil. Dicho sea esto, y para terminar, quiero verdaderamente felicitar a todos los organizadores. Fue una fiesta preciosa y bueno, me encantó cómo todos muchas entidades, muchos grupos, mucha gente de Berisso se asoció a este evento. 25 años del museo de la ciudad, en 1871, que es el año de la fundación de la misma. Y la verdad que acá entre nosotros, sin que nadie se entere, sentí un poquitito de envidia. Qué lindo, ¿eh? Esa participación, esa unión, esa comunión de todos las personas que viven en Berisso para esa entidad cultural. Evidentemente no están solos y eso me reconfortó mucho porque, repito, ya ustedes van a ver la investigación que Fabiana Giacome me permitió hacer en dicho museo, donde me recibieron con las puertas abiertas, repito, un ilustre desconocido. Eso de ilustre es una broma, pero
pero ojalá en muchos lugares se comportaran así. A veces se retasea la información y eso no es justo. Así que bueno, nuevamente les envío mis felicitaciones desde acá a Fabiana y a su grupo. Fue una fiesta excelente. Que se repita. Bueno, en la última charla mis amigos había terminado hablando de el vergonzoso ataque con naves de guerra y ocupación de parte del territorio de Venezuela, porque Venezuela no había podido pagar su deuda externa de parte de naves británicas, alemanas e italianas, y como nuestro ministro de Relaciones Exteriores va a crear, ¿no?, con el apoyo del presidente de la Nación, del general Roca, van a hacer una doctrina que lleva su nombre, la doctrina Drago, que dice que no se puede cobrar en forma compulsiva, o sea, por medio de las armas, matando gente, la deuda externa de un país. Esa es la doctrina Drago. Eso en 1902. Fíjense que no se andaban con chiquitas en esos tiempos para cobrar lo adeudado. Pero también fíjense lo que va a ocurrir en 1903, que poca gente lo sabe. El jueves 22 de enero de 1903 se firma el convenio Errán-Hay, por el que el gobierno de Colombia efectuó significativas concesiones a los Estados Unidos de América para que estos recomiencen las obras del Canal de Panamá. Yo les he explicado que en ese entonces, en 1903, la actual República de Panamá era una provincia colombiana. Cuando ese convenio fue tratado en el Congreso colombiano, el miércoles 12 de agosto de 1903, fue un escándalo. Cuando los colombianos empezaron a leer lo que habían firmado sus diplomáticos, sintieron verdadera y justificada vergüenza, como diciendo, esto es una locura, nosotros no podemos convalidar esto, porque era una entrega prácticamente de ese territorio, de parte de ese territorio colombiano a los Estados Unidos de América. Sí, van a hacer el canal, pero se pensaban quedar con él. Entonces, lo rechazaron. Los Estados Unidos, el gobierno estadounidense, evidentemente estaba esperando algo así, ¿no? Porque era algo ignominioso lo que habían firmado los diplomáticos colombianos. Entonces ya tenían el segundo movimiento, el plan B, ¿no? Fallando el plan A, vamos a ejecutar el plan B. ¿Cuál era el plan B? Enviaron una poderosa flota de guerra a la zona del canal, a la ciudad de Colón, de Panamá, de la provincia colombiana de Panamá, a la ciudad de Colón, a fines de octubre de ese año. Y la gente que vivía allí, los panameños, asusados por supuesto por los estadounidenses, el 3 de noviembre de 1903 declararon la independencia de ese territorio de la República de Colombia. Por supuesto que esto estaba todo bajo un paraguas, estaba todo armado por el gobierno de Estados Unidos. Colombia, por supuesto, protestó airadamente y movilizó tropas para ir a Panamá a restablecer el orden. Pero ahí vieron al gobierno estadounidense que le dijo, ojo con lo que van a hacer, porque la gente del Istmo de Panamá tiene derecho a la autodeterminación de su independencia, si así lo quiere, que en definitiva era lo que quería Washington. Cortó relaciones diplomáticas con Colombia y le dijo, ojo con lo que van a hacer. Tengan mucho cuidado con lo que van a hacer, porque si tenemos que ir a una guerra contra ustedes, vamos a ir a una guerra. Colombia, viendo lo que había, la traición, digamos, de lo que había ocurrido,
por supuesto, se quedó sin mover nada, porque sabía que iba a una guerra contra Estados Unidos y ya no solo iba a perder la provincia de Panamá, sino vaya uno a saber qué más iba a perder. De ese modo, en 1903 nacen dos nuevas repúblicas americanas. Cuba, que había sido ocupada 5 años antes por tropas estadounidenses, y la República de Panamá. El miércoles 18 de noviembre de 1903, es decir, 15 días después de que Panamá se declaró independiente de Colombia, se firma en Washington un tratado que permitió la definitiva construcción del Canal de Panamá entre el ministro plenipotenciario panameño Philippe Jean Bonavarilla, un francés que yo le dije que tenía muchísimos bonos de la empresa del Canal de Panamá, que se los vendió a Estados Unidos haciendo unas ganancias siderales, y el secretario de Estado de Norteamérica, de Estados Unidos, John Milton Hay. Por eso se los autoriza a Estados Unidos a construir el Canal de Panamá, gracias a lo que ellos averiguaron en la guerra contra España, en Cuba, de cómo eliminar a los mosquitos que transmitían gravísimas enfermedades, ¿no? El mosquito Aedes aegyptus, que hoy día sigue haciendo de las suyas, ¿no? Porque lamentablemente, por más que uno le tire pesticidas y qué sé yo, durante un tiempo los animales, para desgracia nuestra, luego vuelven a crear, no sé bien cómo se dice, le pido disculpa por mi ignorancia, nuevas cepas, nuevas larvas, digamos, que resisten los pesticidas, que hoy ya no se empetrola más, hoy directamente le tiramos, rociamos las zonas con pesticidas nuevos, que al principio dan éxito, son un gran éxito, pero luego, en este caso los mosquitos, vuelven a ser peligrosos. En 1903 fue un año increíble. El jueves 17 de diciembre de ese año, en las playas de Kitty Hawk, Carolina del Norte, Estados Unidos de América, dos hermanos bicicleteros. Ellos, su profesión, digamos, era fabricante de bicicleta, pero con un ingenio asombroso, que eran los hermanos Wilbur y Orville Wright. Van a hacer volar un aparato que ellos crearon en las playas de ese lugar. Era muy estrafalario el mismo, pero la cuestión que Wilbur Wright, echado de bruces sobre el ala inferior, y su hermano corriendo, apareando el aparato que era a motor, moviendo una hélice, dieron la nota haciendo el primer vuelo en avión. Ahí nace la aviación, el 17 de diciembre de 1903. No voló una gran distancia, pero voló. La noticia hoy quizá nos parezca muy poca cosa, pero en el momento fue algo extraordinario cuando se difundió. Porque ya no se volaban en globos o en cepelines, como habían inventado los alemanes, se había volado en una máquina, en un primitivo avión, el 17 de diciembre de 1903. ¿Qué tal, El hombre ahora ya domina el espacio. Ha entrado con el pie derecho, con todo, en el siglo XX. La aviación transformó definitivamente al mundo en todo orden. A los pocos años de ese primer vuelo, y bueno, se empezaron a construir aviones
en todos lados, Alemania, Francia muy, muy bueno, Estados Unidos. Y va a ser en el conflicto armado, al que me voy a referir en las próximas charlas, la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, donde la aviación va a sufrir una transformación impresionante. La guerra, es triste decirlo, pero es como que moviliza el ingenio humano buscando la destrucción del enemigo, y lo que al principio se usaron aviones nada más que para observar lo que pasaba del otro lado de la colina, como decía Napoleón Bonaparte, ahora ya no solo era observar, sino que empezaron a tirar granadas, luego bombas, luego se sincronizó la hélice con las ametralladoras. Entonces cada vez que tiraban una ráfaga pasaba en el espacio abierto que había, dejaba la hélice, digamos, cuando circulaba. Todo una cosa que hoy nos parece simple, pero que verdaderamente demostró un gran ingenio humano para matar a otros hombres. Bueno, así llegamos al año 1904. Entonces fíjense que el siglo XX empieza con guerras, con problemas, con el nacimiento de la aviación. Una guerra que se libra en el extremo oriente entre el imperio ruso y el imperio japonés da la victoria a los japoneses. Y esa noticia causó pánico. Nunca los asiáticos se habían logrado imponer a una potencia europea. En este caso Rusia es una potencia que es tan grande que comienza en Europa y termina en Asia, ¿no es cierto? Comienza en la frontera con Polonia y termina en el Océano Pacífico, con una extensión impresionante, digamos, frente a Alaska, ¿no? Siendo la ciudad más importante, el puerto en el Pacífico del Norte de Vladivostok. Bueno, allí se enfrentaron las armadas imperiales rusa y japonesa, y repito, la victoria fue para los japoneses. Pero ahí tiene mucho que ver la República Argentina. ¿Cómo es eso? Bueno, ahora les paso a contar. Nuestro país colaboró indirectamente al triunfo japonés, cediéndoles la oportunidad de venta, de compra, de dos buques monstruosos que se habían construido en Italia para nosotros, el Moreno y el Rivadavia. Estos buques van a ser decisivos en el triunfo japonés en la batalla naval de Tsushima. En 1901, el capitán de navío Manuel Domecq García se trasladó a Italia, donde quedó al frente de la Comisión Argentina del Control de la Construcción de los acorazados Moreno y Rivadavia. A raíz de la firma de los pactos de Mayo con Chile, a los que me voy a referir en las próximas charlas, Argentina y Chile establecieron por primera vez en la historia, un equilibrio de armamento naval y renunciaron a seguir adquiriendo naves, en este caso naves de guerra. Esto fue la primera vez que ocurrió en el mundo. Entonces, teníamos esos dos verdaderos monstruos de guerra, que Italia, por la gestión de ese querido rey, al cual yo me referí la semana pasada, en la última charla, Humberto I, autorizó que Argentina podía comprarlo. O sea, tenemos en ese hombre tuvimos una ayuda impresionante. Cuando Chile vio que se venían esos barcos, ¡epa! Pero eso no me quiero adelantar, vamos paso a paso, ¿no? Estamos ahora con que están fabricando los barcos. Fenómeno. Como firmamos ese tratado, los pactos de Mayo, que renunciábamos a seguir adquiriendo tanto Argentina como Chile nuevos barcos de guerra, teníamos esos dos barcos que los teníamos que vender de alguna manera. Japón, que se venía a venir la guerra contra el imperio ruso,
sabiendo que debíamos desprendernos de esos dos acorazados, el Moreno y el Rivadavia, entabló por medio de su embajador negociaciones, una entrevista del embajador japonés en Buenos Aires con el general Julio Argentino Roca, el teniente general Julio Argentino Roca. Dice, mire, no, voy a inventar el diálogo, yo no estuve ahí, no se sabe las que se habrán dicho, pero me imagino que el embajador más o menos le habrá dicho, su excelencia, sabemos que Argentina tiene que desprenderse de esos barcos, y bueno, queremos saber cuánto, a Japón los necesita, los quiere comprar, cuánto ustedes nos los venden, cuánta suma usted es la que pretende. Y el general Roca, en una demostración de caballerosidad poco común en esos tiempos y en los actuales, le dijo, mire, nosotros no vamos a lucrar con su necesidad. Nosotros lo que necesitamos es vender esos barcos por los pactos de Mayo y nosotros se los vendemos al mismo precio que Italia nos los vendió. Vamos a poner, por decir un número, bueno, si Italia nos cobró 100, ustedes a nosotros nos tienen que pagar 100. Japón estaba desesperado. Japón hubiera pagado cualquier cosa. Hubiera hecho una austeridad de todo su pueblo, de todo su imperio, porque los necesitaba. Eran dos barcos decisivos para un enfrentamiento naval con Rusia. Es decir, supongamos, si Italia a nosotros nos cobró 100 en tiempos de paz, ahora que Japón iba a la guerra, nosotros le podríamos haber pedido 500, 1000 le podríamos haber pedido. Roca dijo, no, a nosotros nos costaron 100, a ustedes se lo vendemos a 100. Ah, bueno. Japón tomó debida nota de ese gesto de caballerosidad del presidente argentino de nuestro país, porque ellos estaban entre la espada y la pared, vuelvo a repetir, estaban desesperados. Eso fue un gesto muy valorado por los japoneses y ahí nace un sentimiento de gran cariño, de afinidad entre un pueblo tan lejano y tan querido por los argentinos como fue Japón. Japón, a partir de ese momento, la palabra argentino era símbolo de caballerosidad, de hermandad, si se me permite la expresión. El Moreno salió de Italia, fue rebautizado Nijin. Perdón, Marcelo, a vos te estoy hablando, un querido seguidor de las charlas. Yo no sé hablar japonés, vos sos descendiente de japoneses. Tuve el honor, el gusto de conocer a tu papá, me refiero al doctor Marcelo Shimura, así que lo pronuncio como me sale. Fue rebautizado Nijin, que significa Japón adelante, en tanto que el Rivadavia pasó a llamarse Kasuga, sol de primavera. Estos barcos navegaron con oficiales italianos, porque todavía estaban en Italia, lo tenían que terminar de ensamblar, rápidamente lo hicieron, y su tripulación japonesa, ¿no es cierto? Y ahí, mientras iban navegando, les iban explicando cómo se manejaban esos barcos, ¿no es cierto?, a sus nuevos dueños, a los japoneses. Como reconocimiento a nuestro país, por el gran gesto, vuelvo a repetir, los vendimos a precio de costo, no ganamos un centavo con la transferencia naval. El gobierno japonés invitó al oficial que estaba observando, ultimando los detalles de la construcción de esos dos barcos, del Moreno y el Rivadavia, ahora Nijin y Kasuga, y lo invitó al capitán de navío Manuel Domé García a participar en carácter de observador extranjero de los avatares de la guerra naval contra la flota rusa, siendo el único extranjero al que se le confirió semejante distinción. Y así fue como este oficial argentino asistió a varias batallas navales a bordo de uno de esos barcos, creo que a bordo de
del Kasuga, creo, puedo estar equivocado, hasta llegar a la decisiva batalla naval de Tsushima, en la que él sí, ahí sabemos que se trasladó al acorazado Mikasa, ¿no? Nave insignia del almirante Heishachiro Togo, y contempló esa victoria naval japonesa que definió la guerra, la que por casualidad, iniciada ese día, finalizó el domingo 28 de mayo de 1905, tercer aniversario de la firma de los Pactos de Mayo, con los cuales Argentina y Chile se obligaron a desprenderse de nuevas adquisiciones navales. Qué casualidad, ¿no? 3 años después termina la victoria japonesa, la batalla de Tsushima. Esta batalla decidió la guerra, obligó a los rusos a pedir la paz y por sus consecuencias políticas recordó a la victoria naval del almirante Nelson en Trafalgar en 1805, exactamente un siglo antes. Japón, yo he leído bastante del tema, cuando esa noticia corrió por el mundo como reguero de pólvora, Japón le ganó a Rusia. ¡Apa! ¡Epa! ¿Qué está pasando acá? ¿Qué hace un imperio asiático venciendo a los europeos? Bueno, los rusos lo consideraban europeos, aunque eran también asiáticos. El imperio ruso es gigantesco. Rusia tiene 12 usos horarios. Cuando en la frontera polaca, en Rusia, son las 8 de la mañana, en Vladivostok son las 8 de la noche, ¿no? El país más extenso del mundo, no estoy descubriendo América, pero sí, en estos momentos tan tristes, en la guerra que se está manteniendo Rusia con Ucrania, me vuelvo a preguntar, ¿qué sentido tiene todo esto, no? Rusia es el país más grande del mundo, gigantesco, con zonas inexploradas. ¿Para qué más territorio sobre Europa, en Ucrania? No sé. No es un secreto para ninguno de ustedes que tengo gran simpatía por el valor como se están defendiendo los ucranianos. Así que espero que esta locura termine pronto y que se restablezca la calma. Otra cosa no puedo pedir. Han muerto muchísimos jóvenes, tanto rusos como ucranianos, en un sacrificio que yo al menos no le encuentro sentido. Bueno, para que ustedes vean el desastre que fue para los rusos la batalla de Tsushima, podemos recordar que los rusos perdieron 20 barcos, 8 se rindieron y fueron capturados 6. Lograron huir, y 6 lograron huir. Se tomaron 6.000 prisioneros y murieron 4.000 marinos rusos. Los japoneses, por su parte, solo perdieron 3 torpederas y tuvieron 116 muertos. ¿Por qué esa diferencia? Porque los ex acorazados Moreno y Rivadavia eran fantásticamente superiores. Se dice, un rumor, yo no lo he podido confirmar, pero se los comento, que los italianos habían inventado una especie de tiro para tirar el fuego de sus cañones, una especie de una primitiva, como una especie de computadora. Y Domecq García sabía manejar bien la cosa y había instruido a los artilleros japoneses a eso. No sé si sería cierto ese rumor, pero durante años, cuando viene el buque escuela de la Armada japonesa a la Argentina, se escala en Buenos Aires, una delegación japonesa va al cementerio de la Recoleta y pone una ofrenda floral entre la tumba de Manuel Domecq García, el capitán de navío que tanto los ayudó a esa victoria. En 1904, ahora dejamos ya la guerra ruso-japonesa atrás, se reinician los trabajos para concluir el canal de Panamá.
gracias al aporte financiero de los Estados Unidos, la cosa empieza a marchar rápidamente. En septiembre de 1879 habían comenzado las obras del canal por medio de la compañía francesa del Canal Interoceánico del Canal de Panamá, ese era su nombre, y que estaba comandada por el prestigioso ingeniero francés Fernando de Lesseps, el constructor nada más ni nada menos que el Canal de Suez. Pero como yo ya lo expliqué, las pestes y las enfermedades transmitidas por los mosquitos hizo que murieran cientos y cientos de trabajadores y por eso la obra se detuvo. Cuando Estados Unidos pudo conseguir saber cómo se transmitía esa maldita enfermedad, que era con los mosquitos, empetrolaron los pantanos y así lograron avanzar. Estados Unidos de ese modo también le demostró a Francia que no estaba nada feliz con la intromisión en su patio trasero, en su Mare Nostrum, el Mar Caribe, de una compañía francesa, como diciendo, esto es territorio nuestro, esto lo dominamos nosotros, ustedes acá no tienen nada que hacer. Bueno, yo acá en la obra detallo, no me parece interesante. Es interesante, pero me parece un poco pesado leerlo y explicárselo. La cuestión que una vez que Estados Unidos hace nacer Panamá, adelante con los faroles, como se dice, y la construcción del canal, que empezó en 1904, recomenzó, perdón, en 1904, partiendo del tema de lo que habían hecho los franceses, de Lesseps, con una gran novedad. Lesseps estaba cavando a nivel del mar, ¿no es cierto? Y hasta hubo preocupación porque no se sabía qué hubiera ocurrido si avanzando desde el Atlántico llegaban al Pacífico cuando se encontraron ambos aguas de ambos océanos, porque podría haber hecho girar la Tierra más rápido o más lento, era una incógnita y había preocupación. Por otra parte, para avanzar sobre cadenas montañosas que hay en Panamá, si uno Panamá lo ve en un mapa donde se hizo el canal, es angostito, esto es una tontera, no, de tontera no tenía nada. Aparte de los mosquitos tenemos la geografía. Entonces, los estadounidenses, los constructores, inventaron un sistema de esclusa. Es decir, llegamos a un lugar, ahí se hacen como paredes, digamos, y se cierran esclusas de acero, el barco está ahí adentro, se lo llena de agua, ¿no? Y entonces el barco sube a una altura. El barco viene de esta altura, donde está acá mi dedo, y sube hasta acá, por medio de la esclusa. Navega, llega a otra esclusa, sube más, y así hasta que de pronto el barco, por medio de esclusas, que son canales como grandes piletones cerrados, para que ustedes me entiendan, no soy muy feliz en esta explicación, lo reconozco, el barco de pronto empieza a bajar, va a otra esclusa, va bajando, va a otra esclusa, y así llega al Océano Pacífico. O sea, eso fue una gran inventiva, porque con las copiosas lluvias que hay en Panamá, agua es lo que sobraba. Eso ocurrió hace más de 120 años. En la actualidad, por el cambio climático, que algunos todavía siguen negando, parece que ya no tenemos tantas lluvias en la zona del Canal de Panamá. Entonces, las esclusas para llenarlas, con los canales aliviadores, digamos, ¿no? Provenientes de embalses que se han hecho para contener las lluvias, parece que no tenemos tanta agua. Entonces ahora se está
tratando de poner 2 o 3 barcos en línea, ponerle agua para que suban y que hagan lo que yo le acabo de decir, suben y bajan por medio de esclusas. Esto está generando, por lo que uno ha leído en grandes círculos de poder, que el Canal de Panamá ya está resultando obsoleto, especialmente por los grandes barcos, contenedores y los superpetroleros, y bueno, que quizás se haga otro canal de Panamá. Eso me voy a referir mucho más adelante. Lo que le quiero decir que cuando Estados Unidos construye en la nueva República de Panamá el Canal de Panamá, Estados Unidos se queda con una gran cantidad de kilómetros, con el canal y gran cantidad de kilómetros a los dos costados, ¿no? Como territorio estadounidense. Y ese territorio estadounidense era a perpetuidad. El pequeño país, nacido prácticamente por una decisión de Washington, acató eso. Pero luego, dándose cuenta de lo que lamentablemente habían firmado sus dirigentes en 1903, empezó una larga lucha del pueblo panameño que va a concluir en el año 2000 con la devolución del Canal de Panamá a sus legítimos dueños, la República de Panamá, país amigo de Argentina, como lo vamos a relatar en su momento, que en la guerra de Malvinas se plegó con todo su cariño, con todo su amor, con todo su corazón a nuestra causa. Y por eso, en lo particular, guardo hacia los panameños, la República de Panamá, un cariño muy sincero y un agradecimiento muy profundo. En momentos difíciles, cuando un país atraviesa momentos difíciles, se ve quién es tu amigo y se ve también quién es tu enemigo. Y uno puede perdonar, porque a veces las cuestiones políticas sobrepasan decisiones políticas, ¿no? Repito, perdón por la bueno, me enredé yo solo. Una decisión política a veces tiene un fundamento que en ese momento se toma para tomar esa decisión. Pero uno puede perdonar, pero no olvidar. La historia no es una suma de odios profundos. La historia es recordar lo que nos ha pasado para, llegado el caso, no repetir los mismos errores. En 1905, los estadounidenses pusieron al cargo de las obras a un militar muy inteligente, el coronel Jorge Goethals, que era un ingeniero militar muy importante, muy audaz, que fue el que prácticamente pergeñó el tema de las esclusas, que es el día de hoy que se siguen usando. El Canal de Panamá seguramente va a ser ampliado y seguramente se va a construir otro Canal de Panamá, cercano al que tenemos ahora. Quizá el que tenemos ahora va a ser, por decir, solo de ida del Atlántico al Pacífico y el otro va a ser del Pacífico al Atlántico. Pero está pateando en contra de ese proyecto la poca cantidad de lluvias que hay, porque el tema climático no es una locura, es algo que está aconteciendo. Mis queridos amigos, con esto doy por terminada esta charla. La próxima voy a hablar de los pactos de Mayo, de 1902, ya en el gobierno del general Roca, y la transformación naval argentina. Como siempre, han sido ustedes muy amables. Yo recibo, gracias a Dios, muchas devoluciones de ustedes, y por lo general son elogiosas, son cosas positivas, y cuando hay alguna negativa, bueno, trato de corregir la forma. Pero luego de 181 charlas, ya tenemos nuestro estilo. Tengan ustedes muy buenas tardes, y bueno, la próxima ya estaremos en el querido mes de septiembre, esperando que llegue la primavera de una buena vez y termine con este clima tan horrible
que hace prácticamente 3 meses nos tiene de mal humor. Por lo menos a mí me tiene de mal humor. Muy buenas tardes.